Dios los bendiga, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 18. La Biblia dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. Llegamos a esta porción la cual estaremos estudiando y en la cual encontramos verdades fundamentales que deben de ser entendidas por todas las personas, no solamente por los cristianos, por todas las personas. Esto sin lugar a dudas nos llevaría a tener mayor temor al Señor, mayor reverencia y a tratarle como lo que es un Señor santo y un Señor también que castiga la maldad. Así es de que espero ayudarles en esta porción, porque sin lugar a duda esta porción está llena de mucha riqueza espiritual. Ahora, pienso que si usted es cristiano por algún tiempo, usted está familiarizado con esta porción. Si no, voy a tratar de darle algo del contexto para que usted entienda lo que está sucediendo acá. Y hablando precisamente de ese contexto, encontramos que el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Eso nos lo dice el versículo 8 en ese capítulo 6. Y que este rey de Siria trató de emboscar al rey de Israel, pero sus planes siempre fueron frustrados, porque el profeta Eliseo notificaba al rey de Israel cuáles eran los planes del enemigo. Entonces, al ver el rey de Siria que sus planes nunca eran exitosos, llevó a desconfiar de su propio ejército y convocó al ejército y preguntó al ejército que buscaran o que quién de ellos era un espía que estaba a favor de los israelitas o del rey de Israel. Pero uno de sus principales, sin lugar a dudas, dijo: oh no, rey, no es que nosotros o en nosotros haya espía, sino que en Israel está el profeta Eliseo. Y este muestra al rey de Israel tus más íntimos pensamientos, los que son dichos en lo más secreto de tu recámara. Ahora, entonces, el rey de Siria, cuando escuchó esto, pretendió tomar preso a Eliseo o enviar a su ejército para que tomaran a Eliseo, para que ya no ayudara al rey de Israel. Cuando el ejército descendió a buscar al profeta Eliseo, vino el servidor o el criado del profeta, un nuevo criado. Ya no era Jesse, quien había sido despedido por su maldad y por su soberbia y por el amor al dinero. Entonces vino este nuevo siervo, quien no había estado por mucho tiempo con el profeta Eliseo, y observó al levantarse de mañana que estaban sitiados por el ejército enemigo. Él se llenó de mucho temor y preguntó al profeta, al varón de Dios, que qué harían, pues estaban sitiados. El profeta lo tranquilizó, diciéndole al siervo que no tenía de qué temer, porque más eran los que estaban con ellos. Entonces Eliseo rogó
al Señor Jehová, al Dios de Israel, que abriera los ojos, no los ojos de nuestro rostro así de una forma terrenal, sino los ojos espirituales de su siervo, para que éste pudiera ver la grandeza del Señor y la protección divina. Ahora, el Señor escuchó ese ruego, esa oración, y abrió los ojos del siervo de Eliseo, y éste vio el monte donde ellos se encontraban en Dotán, lleno de los ejércitos celestiales que estaban alrededor de Eliseo, protegiendo a Eliseo. Posteriormente o después, el ejército de Siria descendió, y cuando ellos descendieron, Eliseo volvió a orar al Señor para que el ejército fuera cegado, y el Señor cegó al ejército. Ahora, el resto de la historia usted lo puede leer después que termine este mensaje, y como lo dije anteriormente, si usted es cristiano, usted debe de conocer esa historia, y le recomiendo que lea todo ese capítulo 6 después que termine el mensaje, para que esté mejor familiarizado con este acontecimiento histórico y bíblico. Ahora, al llegar a esta porción, hermanos míos, hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la providencia de Dios para con su pueblo, o mejor dicho, la providencia de Dios para su siervo. Ahora, ¿qué quiero decir por la providencia de Dios? Estoy hablando, hermanos amados, de ese cuidado amoroso de Dios, ese cuidado misericordioso de Dios para con Eliseo. Pues ahí descendió un ejército enemigo a tratar de prenderlo a él, y el Señor lo estaba protegiendo. No solamente encontramos ese acto milagroso, porque fue un acto milagroso, sino que también nosotros encontramos anteriormente en ese relato, en el contexto que le he hablado, cuando Israel hablaba de los planes. Esa era protección incluso para el pueblo de Israel y para el rey de Israel. Aún así, hermanos amados, cuando Israel en esos tiempos había claudicado y estaba muy alejada de los caminos del Señor, era un país apóstata, una nación apóstata. Ahora, al decir todo esto, yo no quiero, ¿verdad?, dar falsas esperanzas a una persona que pretende vivir tratando de ser cristiana y desobedeciendo al Señor, y creyendo que todo irá bien, por cuanto ha escuchado de mis labios de que aunque Israel en ese preciso momento era una nación apóstata, el Señor así lo defendía y lo cuidaba de los planes del rey de Asiria. Eso es cierto. Pero más adelante nosotros encontramos en el relato, en este libro de Segunda de Reyes, que los mismos asirios vinieron y llevaron cautiva a toda la nación. ¿Qué nos dice eso? Nos dice eso, hermanos queridos, amados, y ustedes que me escuchan, de que una persona que es profesante o un cristiano puede ser rebelde, y el Señor en su misericordia puede ser compasivo y puede ser paciente, dándoles tiempo para que se arrepientan. Pero que si esa persona persiste en esa maldad, el juicio y la espada del castigo va a llegar sobre esa persona más pronto que tarde, porque esto fue lo que sucedió en Israel. Así es de que Siria vino y se los llevó cautivos. Ahora, hay muchas más cosas que se podrían decir para tratar de tomar riqueza espiritual de esta porción que hemos hablado por un momento. Pero por sobre todas las cosas, hay dos cosas a las cuales yo quiero llamar su atención, y hacerlo de una forma rápida para que usted preste atención, para que yo pueda desarrollar mi mensaje. Lo primero, hermanos amados, a lo cual yo quiero llamar su atención, es que en el verso 17 nosotros encontramos de que Eliseo oró al Señor para que él abriera los ojos espirituales de su siervo, lo cual eso sucedió, y cuando el siervo de Eliseo, sus ojos fueron abiertos, él pudo ver la gracia del Señor y pudo ver cómo de una forma milagrosa ahí estaban los ejércitos celestiales protegiendo al profeta Eliseo. En el siguiente verso, en el versículo 18, nosotros encontramos que Eliseo, y esta es otra de las cosas a las cuales yo quiero llamar su atención, Eliseo oró para que el Señor hiriera
al ejército sirio que venía a aprenderle a él, lo cual, hermanos amados, esto fue así. Ahora, de esas dos cosas quiero desarrollar mi mensaje, porque quiero que meditemos en esta tarde sobre estas verdades teológicas, que por un lado Dios puede herir espiritualmente y puede poner ceguera espiritual en las personas. Por otro lado, Dios también puede abrir los ojos espirituales de las personas. Ahora, sin lugar a duda, permítame decirle lo siguiente, que nosotros seamos ciegos en esta vida como por una enfermedad o algo por el estilo, eso sería trágico y catastrófico. Pero el ser ciego espiritual y no tener ningún tipo de entendimiento de el evangelio del Señor Jesucristo, esa es la peor tragedia que un ser humano puede tener en esta vida. Porque eso nos dice una sola cosa: Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y como dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por Él. Si nosotros somos ciegos espirituales, nunca vamos a tener la oportunidad de venir al Padre. Así es de que debemos de prestar atención, mucha atención, de una forma cuidadosa. Oh, sin lugar a dudas, como lo dije anteriormente, es trágico que una persona sea ciega. Es trágico, es terrible, pero es más trágico ser una persona ciega, espiritualmente hablando. Así es que yo quiero hablar primeramente sobre esa ceguera espiritual. La palabra de Dios nos dice que hay tres tipos de ceguera espiritual. La primera ceguera espiritual de la cual nosotros encontramos en la palabra del Señor es la ceguera espiritual producida por la caída. Eso es Primera de los Corintios 2:14 o Efesios 2. Las personas que no han sido regeneradas, ellas simple y sencillamente no pueden ver las cosas espirituales porque éstas se disciernen espiritualmente, dijo el apóstol Pablo en ese capítulo 2 y verso 14 de Primera de los Corintios. Así es que quiero que entiendan lo siguiente: todas las personas que no tienen a Cristo tienen este tipo de ceguera espiritual. Eso es terrible, hermanos míos. La segunda ceguera espiritual de la cual la Biblia habla, la encontramos en Segunda de los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, donde Satanás ciega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Jesucristo, para que las personas no crean en Jesucristo, para que las personas no sean salvas, para que desprecien este evangelio. A eso le llamaríamos una doble ceguera espiritual. Y permítame decirle lo siguiente: las personas que están alejadas del Señor Jesucristo, muchísimas de esas personas tienen estos dos tipos de cegueras espirituales. No solamente están ciegos por causa de la caída, pues la caída afectó todas las habilidades y las facultades que ellos tienen para hacer lo que es correcto y para entender lo que es correcto y para seguir lo que es correcto. No hay quien haga lo bueno, dijo el salmista. No hay quien busque a Dios. Aún a todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No es que son inútiles en el sentido de una forma laboral en esta vida terrenal. No, hay personas que tienen hasta 3 trabajos y trabajan hasta 18, 20 horas al día. No podríamos decir que esas personas son muy útiles. Pero acá se está hablando de una inutilidad espiritual. Eso lo hizo la caída. Y esa ceguera producida por Satanás, las cuales las personas son enemigos de la cruz. No les interesa. Básicamente ahí están todas las personas alejadas del Señor Jesucristo. Las personas dicen, el arminianismo dice, esta forma de doctrina, dice, bueno, tú puedes venir y recibir a Cristo cuando tú quieras. ¿Dónde dejan estos dos tipos de ceguera?
No hay una capacidad en ti para que tú puedas venir al Señor alejado de su misericordia. Y es por eso cuando tú entiendes que es solo la misericordia del Señor que ha venido y te ha transformado y ha hecho una obra regeneradora en tu corazón, es cuando tú puedes vivir un cristianismo de agradecimiento, un cristianismo que se duele en el corazón de ofender al Señor. Muchas de las personas nunca tienen ese cristianismo de agradecimiento porque creen que ellos han hecho una obra por la cual han venido acá a alabar o a honrar o a creer en Jesucristo, mejor dicho. Ahora bien, la Biblia es más que clara al decirnos que es el Señor y solamente el Señor el que obra de una forma sobrenatural. Y es que es así, hermanos míos. El Señor tiene que obrar de una forma sobrenatural para que esas dos cegueras sean quitadas de nuestra naturaleza, para que esa ceguera por parte de la caída y esa ceguera por parte de Satanás sea destruida y sea quitada de nosotros y nosotros podamos tener la capacidad de poder creer y poder ver la gloria de Jesucristo, la majestad de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo. Anteriormente les dije de que la Escritura hablaba de 3 tipos de ceguera espiritual. He hablado de 2. De la ceguera producida por la caída y la ceguera producida por Satanás. Pero hay una tercera ceguera. ¿Cuál es esa tercera ceguera? Esa tercera ceguera espiritual es producida por Dios. Sí, aunque usted diga por Dios, sí, por Dios. Pero esto es como un castigo judicial. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, nosotros encontramos en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y en el versículo 28 que Moisés dijo: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Quiero que pare ahí por un segundo. Estaba hablando Moisés si el pueblo era desobediente a la palabra del Señor y era desobediente contra el Señor. Oh, hermanos amados, cuando el Señor castiga de esta forma, no es un castigo cualquiera. Es el peor castigo posible en esta tierra. Es que el que se nos quiten los bienes, es que el que mueran nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, el que perdamos los bienes, hermanos amados, el que perdamos todo el dinero, el que perdamos todo el trabajo, el que recibamos la peor enfermedad. Eso no sería nada comparado a este castigo del Señor. Permítame decirle por qué. Cuando el Señor castiga con esa ceguera judicial, simple y sencillamente la posibilidad del arrepentimiento se nos es quitada. Eso es terrible. Que la posibilidad del arrepentimiento se nos sea quitada a nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos hiere con una ceguera espiritual, la cual produce locura espiritual en nosotros y turbación de espíritu, tal como Moisés lo estableció. ¿Cómo hace eso el Señor? Dice en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, hablando de la manifestación del hombre de pecado. Pero dice el apóstol lo siguiente: inicuo, cuyo advenimiento o manifestación es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dicho de otra manera, Dios permite que nosotros seamos engañados. ¿Sabe cuál es la razón por la cual usted no está en una iglesia apóstata? ¿Sabe cuál es la razón por la cual usted no ha creído a una mentira? ¿Sabe por qué es la razón que usted no está yendo a escuchar los horóscopos o viendo brujos o buscando personas que le lean cartas o algo por el estilo? Es porque el Señor no ha permitido que usted caiga en esta condición.
Oh, hermanos amados, ciertamente los que han recibido el verdadero evangelio tenemos mucho de qué agradecer. Aquellas personas que están desagradando al Señor deben de tener mucho cuidado. Porque como lo dije anteriormente, una de las cosas que llamó la atención en nuestro texto base es que cuando el rey de Asiria trataba de emboscar a Israel, el profeta Eliseo contaba los planes del rey de Asiria al rey de Israel. Y este se cuidaba de las emboscadas. Eso era gracia del Señor para un pueblo rebelde. Pero más adelante Asiria vino y se los llevó cautivo, como un juicio del Señor por la desobediencia. Cuídense a aquellos que me escuchan, que son cristianos profesantes, que van a una iglesia, que escuchan un mensaje. Aquellos que a lo mejor dicen, bueno, yo no soy cristiano, o no soy el mejor cristiano. Bueno, déjame decirte una cosa. Si no eres un cristiano, el reloj de la misericordia del Señor y de la paciencia del Señor cada vez suena más rápido, haciendo din, tic-tac, 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 y con más rapidez. Si no eres ese buen cristiano, el mejor cristiano que tú dices, ese reloj sigue haciendo tic-tac, 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 con más rapidez. Y va a llegar el punto en el cual el reloj se va a parar y el tiempo de la misericordia del Señor se va a acabar. Si nosotros persistimos en vivir en la forma que al Señor no le desagrada, y podemos ser entregados a esa ceguera producida por el mismo Dios eterno, el cual será un juicio, un castigo, un juicio judicial por el cual nosotros somos desobedientes y no queremos tomar parte y no queremos, hermanos míos, ser obedientes a su voluntad. No permitas que esto suceda a tu vida. Porque si esto sucede, lo que significa es que Dios te entrega a una mente reprobada, tal como dijo Romanos en el capítulo 1 y versículo 18. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso es terrible. ¿Sabe usted que ese estado y esa condición de tener una mente reprobada no es algo que se siente como una enfermedad? Bueno, usted tiene una gripe, es probable que va a tener dolor de cabeza, calentura por un par de días y usted sabrá, algo no está bien en mí. Si usted se dobla un tobillo, bueno, su tobillo se va a hinchar y le va a doler y le va a costar caminar o no va a poder poner sus pies. Usted sabrá y sentirá que algo está mal en usted. El tener una mente reprobada no le dará síntomas de dolor en ese sentido. Pero déjeme decirle una cosa, las características de tener una mente reprobada estarán ahí. Y cada uno de nosotros debemos de observar si esas características están en nosotros. Y alguien dirá, ¿cuáles son esas características de tener una mente reprobada? Romanos en el capítulo 29 habla Romanos no tiene 29 capítulos. Pero mejor dicho, en el capítulo 1, versículo 29 en adelante, hasta el 32. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Estando atestados de toda injusticia. Sí, esas son las personas los cuales Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los abandonó, es lo que dice esa palabra, entregar. Dios los abandonó a una mente reprobada porque ellos desecharon al Señor. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Eso no significa que no eran personas religiosas. Claro que lo eran. Anteriormente en ese mismo capítulo se dijo de que esas personas eran personas que daban culto a las criaturas antes que al Creador. Eran personas que daban culto a las mismas personas antes que al Creador. Eran personas que daban cultos a ídolos antes que al Creador. Eran personas que daban culto a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles antes que al Creador. Nosotros vivimos en esos tiempos, las personas dan culto a todo, al yo. Yo tengo que estar bien, yo no le puedo entregar la vida a Jesucristo, yo tengo que vivir, yo tengo que ser feliz. Son personas que le dan culto a la droga, a los vicios, son personas que le dan culto a las pasiones juveniles, son personas que le dan culto a ¿cómo voy a sacrificar mi vida por Dios? Yo tengo que estar bien. Son personas que honran a los hombres y se honran a ellos
más que a Dios. Deben de cuidarse tales personas, porque la misericordia del Señor y la paciencia, mejor dicho, del Señor puede ser quitada en cualquier momento. Es terrible jugar con el Dios Trino y despreciar al Dios Trino. Es terrible tener en espera al Dios Trino, hermanos amados. Pienso muy a menudo en cómo nos ofende a nosotros el que nos hagan esperar. ¿Por qué no creemos que el Señor se puede irritar porque nosotros seamos indiferentes contra Él? Indiferentes con su Hijo, su amado Hijo, su unigénito, su único Hijo. Despreciar al Hijo es despreciar al mismo Padre que lo envió. Así es que debemos de tener ese cuidado. Pero volviendo a esas características de esas personas que tienen una mente reprobada, tal como lo dijo Romanos 1:29, están atestados de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, ya sea en obra o de una forma espiritual, al aborrecer y odiar a las personas, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Sí, todo aquel que no ama a Cristo es aborrecedor de Dios. Todo aquel que no sirve a Cristo de una forma correcta es aborrecedor de Dios. ¿Por qué? Porque ama más al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas antes que la verdad, antes que al Hijo de Dios. Si usted ama otra cosa más que al Señor, usted aborrece a Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sigue diciendo el verso 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos saben que eso está mal y que va a ser castigable. No solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, dice la palabra. Eso es terrible, pero es así. A las personas no regeneradas no les gusta la compañía santa de hombres piadosos, mujeres piadosos, jóvenes piadosos, niños piadosos, que en todo momento están hablando del Señor y hablan del amor del Señor, de la fidelidad al Señor, de la santidad del Señor, de la obediencia al Señor. Para estas personas, una amistad como esos no es agradable, pero ellos buscan estar en contacto o en comunión o hablar o en amistad con aquellas personas que son iguales a ellos, malignos, perversos y pecaminosos en todo sentido, con una mente reprobada. Eso es terrible. La ceguera espiritual, hermanos míos, debemos de comprender que toda esa ceguera espiritual es el resultado del pecado. La palabra de Dios es más que clara en este asunto. Así es de que si una persona es profesante, debe de cuidarse de no vivir en pecado. Porque si esa persona vive en pecado, la ceguera espiritual caerá sobre esa persona. Y si el inicio es la ceguera espiritual, hermanos amados, ¿cuál será el resultado espiritual que sucederá en las vidas de aquellos profesantes? ¿Cuáles serán esas consecuencias? Serán terribles y graves, sin lugar a dudas. A la iglesia o a los cristianos se nos llama la atención y se nos dice de que no debemos de vivir en pecado. Se nos dice de que debemos de tener cuidado de que nuestros corazones no se enduren por el engaño del pecado y que haya ceguera en nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, el Señor le llamó la atención a la iglesia en la Odisea y le dijo: porque tú dices,
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es terrible, hermanos queridos y amados, que el Señor le diga a un cristiano profesante: eres ciego. Pero hay muchas personas que asisten a las iglesias y son ciegas espirituales. Viven en pecado. Han sacado a Cristo de sus vidas. Cristo está a la puerta llamando, como lo hacía con la iglesia de la Odisea. Llamando a la puerta, diciendo: estoy a la puerta, estoy llamando, déjenme entrar. Debemos de cuidarnos, hermanos amados, que no saquemos a Cristo de nuestras vidas por causa del pecado. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros. Cuidémonos de que no caigamos en esta condición, de que seamos enceguecidos por el pecado. Aunque sin lugar a dudas creo firmemente en mi corazón que nosotros los cristianos en muchos sentidos somos ciegos espirituales. Permítame darle algunos ejemplos de estos. ¿Cuánto pecado hay en nosotros y no lo podemos contemplar en nuestras vidas? Eso es ceguera espiritual. Pensamos que somos personas totalmente santas y que no tenemos nada de qué arrepentirnos. No damos tiempo a meditar en nuestro corazón, a meditar en nuestros pensamientos. Tenemos raíces de maldad, tenemos raíces de amargura, tenemos ese espíritu soberbio. Las personas difícilmente quieren tener en ocasiones comuniones con nosotros porque somos personas muy complicadas y hacemos cosas que la Biblia condena y que no deberían de haber en nuestras vidas. Eso es pecado. Pero vivimos como que nada pasa. Eso es ceguera espiritual. Pasamos por alto las señales de los últimos tiempos. Sí, nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos y vivimos como que no estamos viviendo en los últimos tiempos. En el libro de Lucas, en el capítulo 21 y verso 28, la palabra del Señor dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dijo el Señor. Si usted mira a su alrededor, usted va a poder ver las señales que este mundo pronto se va a acabar. Pronto. Pero ¿cómo estamos viviendo? No estamos invirtiendo bien el tiempo. Estamos viviendo como necios. No estamos viviendo como personas que se están preparando para que Cristo venga en esta tarde, o venga en esta mañana, o venga en esta noche, o venga ya. Pienso en este momento: ¿qué pasaría si Cristo viene ahorita, ya? Y dice: hoy es el día en el cual, en este preciso momento, voy a levantar mi iglesia. Voy a raptar mi iglesia. La pregunta es: ¿nos iríamos? ¿Podría Cristo encontrar cosas que le desagradan y que claramente son condenables en la palabra de Dios en nuestras vidas? Sí, podemos decir sí. La pregunta es: ¿por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué estamos viviendo de esta forma? Debemos tener cuidado. Observamos que en muchos momentos nosotros no podemos contemplar la gracia, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Creemos que Él no es totalmente bueno. No observamos su providencia, su cuidado amoroso. Eso es ceguera espiritual. Él es bueno, Él es misericordioso. En muchas ocasiones
No estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por completo al Señor Jesucristo. Y hacemos esto, que no entregamos la vida por completo a Él. Y creemos que todo está bien. Eso es ceguera espiritual. Pienso nosotros los que decimos que somos verdaderos cristianos. ¿Cómo desaprovechamos las oportunidades para predicar el Evangelio, para hablar de la gracia del Señor? Nos reunimos como familias en muchas ocasiones. Y ahí no hay palabra del Señor. Eso es terrible. Eso no debe de ser así. ¿Por qué damos por sentado que el día de mañana podemos hacer esto? No sabemos si el día de mañana tendremos vida. Estamos como el siervo del profeta Eliseo cuando se levantó de mañana y vio que estaban rodeados por los ejércitos sirios. Se asustó. Él no podía ver a los ejércitos celestiales que estaban ahí para defender a Eliseo. Pero él tenía poco tiempo de estar con el profeta Eliseo. Muchos de nosotros tenemos años, décadas en el Evangelio. Quizás otros habremos estado en familias que son cristianas por toda nuestra vida. Y vivimos de esta forma, con esta ceguera espiritual. Es terrible. Esto no puede ser así. La palabra del Señor ha sido más que clara. Nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la palabra del Señor ahí para poder meditar en ella. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Sí, esta es una lámpara, una lumbrera que no nos dejará tropezar y no nos dejará, hermanos amados, caer en confusión. Pero debemos devolvernos a ella. Si usted se ha identificado con alguna de estas cegueras de las cuales yo he hablado, sin lugar a dudas, hermanos amados, es tiempo para volvernos al Señor y humillarnos, pedir misericordia. Es tiempo para volvernos a su palabra. Porque habrá solo esta ceguera si no estamos en la palabra del Señor. Yo no le estoy diciendo que simple y sencillamente es porque tiene que leer. No, debemos devolvernos a ella con un corazón humilde, con un corazón sincero, que no solamente lee línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito acá, un poquito allá. No, estamos hablando de una persona que medita en esta palabra, la entiende, gime por esta palabra y la pone por obra esta palabra. Y que se ven esos frutos de esta obra extraordinaria. ¿Hay esperanza para una persona con ceguera espiritual? Sí, claro que lo hay. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren, hermanos amados, si usted marca su Biblia, marque ese versículo. Si es posible, ese versículo debería de estar con letras doradas en la Escritura. Ese es el milagro más grande que usted verá en su vida. Eso se llama una obra sobrenatural en la vida de cada persona, de aquellos que son verdaderos cristianos. Dios ha hecho una obra sobrenatural comparable a la obra de la creación, dice el apóstol. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso nos lleva a Génesis 1, cuando Dios creó todo. Ese poder creador de Dios que dijo, sea la luz. Es ese poder creador que hizo resplandecer en nuestros corazones el conocimiento, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, que despertáramos a la realidad espiritual.
que viéramos la hermosura y la gloria de Cristo, que solamente en Él hay salvación, porque a este es al que Dios ha señalado para dar perdón a los hijos de los hombres. No descansa en usted el creer en Cristo. Es una misericordia del Señor que usted crea en Cristo. Pero cuando usted contempla que es una misericordia del Señor, la pregunta es, ¿puede seguir viviendo en ese pecado? ¿Puede seguir viviendo en esa maldad? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, ¿van a unir el cuerpo de Cristo a una ramera? No se puede. No puedes hacer una atrocidad como esta. Si eres un verdadero cristiano, no puedes vivir en maldad. No puedes vivir diciendo malas palabras, no puedes vivir engañando, no puedes vivir adulterando, no puedes vivir en fornicación. Basta ya de esa ira con la que andas toda la vida, de esa cólera que no se te puede decir nada. Basta de que ahí andas injuriando a las personas. Basta de esa pelerería que andamos peleando en todo momento. Tantas otras cosas, tantas raíces de maldad y amargura, cosas que son tropezaderos para la vida eterna que se pueden ver en nuestras vidas. Si has nacido de nuevo, tienes que ser una nueva persona. Es que el estar con los santos debe de ser la mejor cosa que nos sucede, hermanos míos. Pero la pregunta es, ¿eso verdad? ¿Es eso lo que está sucediendo en verdad? ¿Puede otro santo decir, estar con Giovanni ha sido lo mejor que ha acontecido en este día? Porque sin verdad, en verdad, dejan una bendición al hablar con este joven, con este señor o como usted quiera. Aunque me gusta más joven de preferencia. Ahora, creo que esto es lo que se debería de decir de nosotros los verdaderos santos. Cuídense de caer en ese castigo judicial del Señor, el cual es la ceguera producida por Él. Porque en ese capítulo 4 de Segunda de los Corintios y versículo 6, donde Dios mandó que resplandeciese en nuestros corazones la luz del conocimiento y esa iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, solo es válido cuando nosotros hemos tenido esa ceguera natural por causa de la caída y cuando hemos tenido esa ceguera por parte de Satanás. Cuando el Señor ciega a una persona como castigo, no hay vuelta atrás. El arrepentimiento, la posibilidad del arrepentimiento se te ha quitado. Anteriormente observamos esas características de esas personas que habían sido abandonadas por Dios en Romanos 1, 28 al 32. ¿Sí se acuerda? En la cual vimos personas que estaban atestados de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, llenos de maldad, envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y tantas otras cosas más de las cuales hablé. Si su vida está caracterizada por estas cosas, yo le recomiendo que se arrepiente, que pida misericordia. No se debería de levantar de sus rodillas, de clamar y gemir por misericordia, por socorro divino. Y no podría vivir, ni tan siquiera deberíamos de poner nuestra cabeza en nuestra almohada y dormir sin que nuestra vida haya sido cambiada, regenerada.
sin que aborrezcamos el pecado, sin que amemos al Señor Jesucristo, sin que despreciemos el pecado de tal forma que nos alejemos de él lo más pronto posible, sin importar lo que nos cueste. No deberíamos de estar quietos en esta vida hasta que despreciemos nuestras vidas por amor al Señor Jesucristo. Porque todas esas cosas son características de personas que su corazón ha sido endurecido y que están en ceguera espiritual. Ahora, hasta este punto he hablado de esa ceguera espiritual. Espero que usted haya entendido hasta ahí. De esos 3 tipos de ceguera espiritual de la cual habla la palabra del Señor. Quiero, en esta segunda parte del mensaje, hablar de esa bendición del Dios Trino, de esa gracia, de esa misericordia. ¿A qué me estoy refiriendo? El hecho de que Él abra los ojos espirituales. Esa es la mayor bendición que usted recibirá en esta vida. Porque si el Señor no abre sus ojos espirituales, usted no va a tener la capacidad de poder creer. Aunque Cristo ya hizo la obra de salvación. Cristo murió en la cruz. Hay muchas personas que entienden eso y le damos gracias al Señor por esto. Pero hay muchísimas, miles de millones de personas que no pueden creer el Evangelio. Debemos rogar en oración que nuestro Señor Jesucristo haga esa obra sobrenatural en nuestras vidas de abrir nuestros ojos espirituales. Como lo dije anteriormente, esa es la mayor bendición que los hijos de los hombres recibirán en esta vida. Es que el tener una vida llena de salud no es comparable a esto. Es que el tener casas de millones de dólares no es comparable a esto. Es que el tener millones de dólares en el banco no es comparable a esto. Es que nada de lo que podamos poseer acá es comparable a esto. Es que el vivir por 80 años en alegría, sin ningún tipo de dificultad y con la mayor salud posible y con las mayores riquezas posibles, no es nada comparable a esta gracia del Señor. Hablemos por un momento de lo que significa que el Señor abra los ojos espirituales o que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Primero, Él abre nuestros ojos para que nosotros podamos arrepentirnos, para que tengamos libertad sobre el poder del pecado y de la potestad de Satanás. Como nosotros observamos en el capítulo 4 de ese segunda de los Corintios y versículo 6, es Él el que hizo resplandecer esa iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Es Él el que ha hecho abrir nuestros ojos espirituales para que veamos a Cristo. Dice en Isaías 42 y versículo 7, hablando del Señor Jesucristo, del siervo escogido, en el cual el alma de Jehová tiene contentamiento. Eso es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Oh, hermanos míos, quiero que entiendan esto. Cristo ha abierto los ojos espirituales de los verdaderos cristianos.
Y ellos han salido de esas cárceles en las cuales estaban presos, de esas prisiones espirituales. No importa cuáles eran, pero Él las ha roto, ha abierto esos calabozos en los cuales Satanás nos tenía aprisionados. Nos ha sacado de esas casas de prisiones en las cuales estábamos en tinieblas, siendo ignorantes del conocimiento del Señor, de la voluntad del Señor. Fue una misericordia, hermanos míos. Como dice Efesios 4, 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El Señor deshizo esa vida en el verdadero cristiano. Quitó la oscuridad del entendimiento. Éramos ajenos de la vida de Dios por esa ignorancia y por causa de ese pecado, esa dureza de corazón en nosotros. Oh, debemos de estar agradecidos con el Señor. Debemos de amarle, debemos honrarle, debemos glorificarle. El apóstol Pablo, cuando se está defendiendo en el libro de Hechos, en el capítulo 26 y versículo 18, dice, para que abra sus ojos, hablando del evangelio que él predica a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh, miren, hermanos míos, esta es la mayor gracia, como lo dije anteriormente, que una persona recibirá en esta vida. Que sus ojos espirituales sean abiertos para que ellos se conviertan de las tinieblas, para que sean libertados de la potestad, del poder de Satanás, y Satanás no tenga dominio sobre ellos, para que estas personas puedan recibir esa fe, puedan creer, para que sus pecados sean perdonados y para que tengan herencia con las personas santificadas en Cristo. Cuán sublime es la gracia del Señor. Cuán grande es este regalo. Que el Señor abra nuestros ojos. Debemos de orar, hermanos amados, porque el Señor abra nuestros ojos, abra los ojos de nuestros familiares, de nuestras amistades, abra los ojos de los pueblos donde vivimos, las ciudades donde vivimos, el país donde vivimos. Déjeme decirle de qué otra forma el Señor también abre los ojos espirituales. Dice Efesios 1, 18 y 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dicho en otras palabras, Dios abre los ojos para que sus hijos puedan ver todo su amor, toda su gracia, toda su providencia en la vida de ellos. Para que no vivamos murmurando en nuestras vidas creyendo, oh, Dios no es completamente bueno conmigo. Oh, Dios no me ama a mí. Esa es ceguera espiritual por causa de la maldad, por causa del pecado. Digámosle al Señor que se lleve ese pecado y que nos abra el entendimiento para que veamos cuán grande, cuán excelso es su amor. Si estando en condición de enemigos dio a su Hijo por amor a nosotros, hermanos amados. Pablo, cuando escribe eso,
Hace una doxología gloriosa en el libro de los Romanos, cuando habla de ese gran amor del Señor. ¿Qué pues diremos si Dios por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con nosotros? Todas las cosas que son para nuestro bien espiritual. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119, donde habla de la excelencia de la palabra de Dios. Espero que haya leído ese salmo y que medite en él. Es un salmo glorioso. El versículo 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, hermanos amados, es que si usted quiere ver la gloria de la palabra del Señor, la gloria de Cristo en la palabra, la hermosura de Cristo, si usted quiere ver las maravillas de la ley, la cual es santa, el Señor tiene que abrir sus ojos. Yo no sé si usted ha orado porque el Señor le dé entendimiento, le dé sabiduría, le dé discernimiento. Debemos de rogar porque el Señor haga esto, nos dé un buen entendimiento. El Señor le dijo al apóstol Pedro en Mateo 16, bienaventurado, y versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que somos bienaventurados cuando podemos tener el entendimiento correcto de la doctrina sana. No desaprovechemos la gracia del Señor. Odiemos el pecado, hermanos míos. Ustedes que me escuchan, no es tiempo para que estén claudicando entre dos pensamientos. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios manifestado en carne, Él los ha llamado y les ha dicho: vengan a mí. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer? Ustedes que son verdaderos cristianos, no pueden vivir en pecado. No pueden desagradar al Señor. Y ustedes que no han tomado ese paso no pueden estar dudando más. El Señor llama hoy a las personas a que se arrepientan. Arrepentíos fue las palabras con las cuales el Señor inició su ministerio. Juan el Bautista inició con las mismas palabras: arrepentíos. ¿Qué más fue la oración con la cual ellos iniciaron su ministerio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy está cerca el reino de los cielos. Hoy se tienen que arrepentir. Hoy tienen que perseverar. Hoy tienen que ser obedientes. Hoy tienen que ser personas no olvidadizas de la palabra del Señor. Hoy tienen que vivir para la honra y la gloria del Señor. Hoy tienen que dejar el pecado. Hoy tienen que aborrecer el pecado. Hoy, no mañana. El mañana puede ser muy tarde. Hoy la misericordia del Señor está abierta. Dice en Isaías 29, 10 al 12. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo: lee ahora, él dirá: no sé leer. Oh, hermanos amados, oh, personas que me escuchan, entiendan.
La gracia del Señor en su misericordia ha acercado este evangelio y nos ha dado entendimiento para escucharlo. Y está obrando ahí para que creamos. Pero si nosotros somos rebeldes y nuestros corazones se van a Egipto, se van al mundo y somos desobedientes por andar en el pecado, el castigo que caerá sobre nosotros será el peor castigo que puede caer en esta vida. Y no es una plaga, no es que se va a enfermar, es que simple y sencillamente se le va a dar una mente reprobada para que no crea el evangelio. No podemos jugar con el Señor. Espero que entiendan que Dios abre los ojos espirituales, pero si las personas persisten en vivir en maldad y en pecado, Dios los puede castigar con ceguera espiritual. Ay de vosotros, oh Jerusalén, Jerusalén, dijo nuestro Señor. ¿Cuántas veces no quise reuniros como la gallina reúne a los polluelos, pero no quisisteis? El Señor lloró y dijo, si tú hubieses sabido al menos el día de tu visitación, si hubieses sabido lo que era bueno para tu paz, pero ahora estas cosas están encubiertas y viene el día en el cual el juicio viene y llegó sobre ellos. Cuán terrible fue para Israel y ha sido y sigue siendo para Israel, que no entendieron cuándo era el tiempo de la visitación de ellos. ¿Ustedes han conocido el día de la visitación de ustedes? Espero que sí. Dios quiere abrir el entendimiento y quiere darles luz espiritual en esta hora. Pero si no entienden que en esta hora Él lo quiere hacer, ay de ustedes, ay de nosotros. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Si hay alguien quien quiera recibir al Señor, bien puede en esta hora. Y en este momento en el cual vamos a ir en oración, puede pedir misericordia al Señor. Él es amplio en misericordia. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ruéguenle al Señor que abra sus ojos espirituales para que puedan confiar en Él, para que puedan creer en Él, para que Él perdone sus pecados y para que reciban herencia con los santificados. Una vez más, si hay una palabra de enseñanza o de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor y vamos a ir en palabras de oración. Amén y amén.